Bueno, pues buenos días a todos, muchas gracias por venir. ¿Qué es lo que yo quiero contarles? Dicen que uno es capaz de captar la atención de la gente en 21 minutos, así que yo intentaré aprovechar mis 21 minutos de gloria y pues ¿cuál es el mensaje que yo quiero transmitirles? El mantenimiento ha cambiado. El mantenimiento ya no son visiones anteriores de mantenimiento. El mantenimiento ya no es un mantenimiento puramente correctivo, tampoco es un mantenimiento basado en periodicidades, es decir, ya no es un mantenimiento o no debe ser un mantenimiento basado en horas de funcionamiento, en cantidad de unidades producidas o en periodos de tiempo naturales en los que intervenimos en las máquinas. Ese concepto de hacerle mantenimiento a las máquinas ya pasa a un segundo plano, porque hoy lo que nos exige la industria, lo que nos exige el mercado, es fundamentalmente una cuestión, que es reducir costes de mantenimiento e impactar lo menos posible en la producción. Hace años, los que nos hemos dedicado al mantenimiento durante mucho tiempo, siempre decíamos que mantenimiento y producción tenían que ser hermanos, tenían que ir a la par. Mantenimiento no era un departamento que estuviera por debajo de producción, y eso no nos lo creíamos ni nosotros. Es decir, decíamos que mantenimiento no era una fuente de coste, sino que tenía que ser una inversión. Tampoco nos lo creíamos ni nosotros, y menos se lo creían todavía si se lo preguntáis a los financieros que pagaban o a los que tenían alguna gestión económica y le decías que el mantenimiento era una inversión, pues las carcajadas todavía se oyen en las noches de verano. Si estáis en silencio, pues son los financieros riéndose de estos comentarios. Mantenimiento hoy es una fuente de coste, y como es una fuente de coste hay que reducirlo. ¿Cuál es el ideal para reducirlo? Cero. Ojalá no tuviéramos ningún coste de mantenimiento. Yo lo que quiero contarles es cómo se orienta un mantenimiento que tiene como objetivo gastar lo menos posible, teniendo en cuenta que el límite tiende a cero, y además que impacte lo menos posible en la producción, porque en realidad el coste de mantenimiento en muchos casos en relación con el coste de la pérdida de producción es despreciable. O sea, da igual cuánto invirtamos en mantenimiento, realmente el coste gordo es en muchos casos no producir. Eso pasa sobre todo cuando el límite lo tenemos en el límite no está en el mercado es capaz de absorber toda nuestra producción, y no somos, cuanta una unidad que dejamos de producir es una unidad que dejamos de facturar. En ese caso todavía tiene mucha más potencia el buscar sistemas de mantenimiento que eviten paradas. Cuando hablamos de paradas, ¿a qué paradas nos referimos? Pues hablamos de que evite paradas programadas y que evite paradas no programadas. Fundamentalmente que evite paradas no programadas, porque detrás de la parada no programada hay un daño colateral, y ese daño colateral es la pérdida de producción y la reparación, no solo de la avería que se ha producido, sino de otras cosas, de otras averías consecuenciales que, no sé, cuando parte un eje, por ejemplo, pues parte el eje y parten más cosas después. Si solo tuviéramos que reparar el eje sería un coste determinado, pero claro, como han partido, igual parten rodamientos, igual parten piñones, o igual parte una carcasa, o sea, otro componente de la máquina, pues todos esos daños consecuenciales pueden ser mucho más graves que el daño en sí mismo, y por supuesto la pérdida de producción pues puede ser. Entonces se puede gastar menos dinero, teniendo en cuenta que buscamos cero. Se pueden obtener disponibilidades cercanas al 100%, porque como indicadores hemos hablado en muchas ocasiones de cosas que rondan el 92%, como que ese 92% era un sueñño de disponibilidad pues estupendo, y que era alcanzar el 92%, era prácticamente alcanzar la excelencia, ¿no? Hoy no se nos pide el 92%, hoy se nos pide el 100%. Las plantas tienen que estar disponibles para producir el 100%. ¿Cuál es la base fundamental de un mantenimiento que busca como objetivo? O sea, ¿eso se puede hacer, o estos son vendedores de humo, o estos son palabras vacías? Pues se puede hacer, se puede conseguir que las indisponibilidades, las paradas de producción tiendan a cero, sean muy pequeñas, pero claro, sí que es cierto que hay que cambiar la filosofía de mantenimiento. Cuando uno se basa en paradas programadas, o cuando uno se basa en corrección de averías, pues estamos en diferentes estadios, con eso lo conseguimos. Fundamentalmente, ¿qué axiomas son los que se barajan en la mentalidad 3.0? Pues en la mentalidad 3.0 el primer axioma que se baraja es el siguiente. Si una cosa funciona, no la toques.
Es decir, que hasta ahora, esto que decían los mecánicos, lo han dicho toda la vida, vamos, que no es una cuestión de que decían, joder, pues si algo funciona no lo toques. Esto que parecía una mentalidad antigua, no, hay que abrir las máquinas, hay que cambiarle rodamientos, hay que hacerle no sé qué, hay que intervenir en los equipos. ¿No? Pues ahora trabajamos con otra mentalidad. Si funciona, no lo toques. Hay otro axioma en el que se basa esta mentalidad, y es lo mismo, hecho de la misma forma, da el mismo resultado. Es decir, si hacemos las cosas tal y como las venimos haciendo, con eso no vamos a cambiar nada. Entonces tendremos que hacer las cosas de otra forma, tendremos que cambiar algo para intentar variar una situación en la que se nos está exigiendo que menos para de producción y menos afectación a costes. En muchos casos esto no es un capricho, es decir, no es un capricho de un financiero o del nuevo director de no sé qué o un nuevo jefe de mantenimiento que quiere implantar otras políticas. Esto no, en muchos casos es que o haces esto o te sacas del mercado. Es decir, o haces esto o cierras. En muchas ocasiones ha llegado el gestor financiero de la empresa y ha dicho, bueno, nuestra situación es esta, o rebajamos costes de mantenimiento e incrementamos la producción, o nos vamos fuera. Entonces, a ver qué hacemos. Claro, pues sí que es cierto que se pueden hacer cosas y estas cosas son las que quiero que veamos. Existen varios estadios de mantenimiento. Ha habido históricamente una evolución en el mantenimiento. Quizá para entender dónde estamos, pues haya que entender de dónde venimos, ¿no? Primero hubo una prehistoria en el mundo del mantenimiento. En esa prehistoria, ¿qué había? ¿Qué era lo que teníamos en esa época? Pues lo que teníamos era que el operario de producción era el mismo que se ocupaba de la máquina. Las máquinas eran sencillas, entonces se podía ocupar. No había, el mantenimiento no existía, eso era como la prehistoria. No había un departamento de mantenimiento porque no había una especialización, ni se requería. Con el paso con la complejidad, el aumento de complejidad de las máquinas, hubo que distinguir entre el departamento de mantenimiento y el departamento de producción. Ahí es donde aparecen los departamentos de mantenimiento y empieza la primera generación del mantenimiento, ahí empieza la historia del mantenimiento. ¿En qué se basa esa primera época del mantenimiento? El correctivo, en las averías. Es decir, lo que va surgiendo pues se va solucionando y ya está, no tiene más, no hay más. Las máquinas todavía no tienen un nivel de complejidad alto, y aunque tengan un nivel de complejidad alto, tampoco hay otra política. La evolución, ¿a qué da paso? Esta estrategia correctiva, en la que no hay que perder nada, en la que todo es reparación de avería, excepto quizá pues, lubricar y limpiar. ¿Esto a qué nos da paso? Nos da paso a una segunda generación de mantenimiento. Y en esa segunda generación de mantenimiento, ¿qué tenemos? Mantenimiento sistemático. Lo que sustituye esa evolución del mantenimiento es seguimos reparando averías que surjan, no somos capaces de evitar averías, pero intentamos adelantarnos a la avería. Y se basa todo en un concepto. Las piezas tienen una vida útil, con lo cual yo me tengo que adelantar a la vida útil. Entonces me tengo que adelantar al final de la vida útil. Digamos que hay un periodo de envejecimiento, hay un momento en el que las piezas dejan de funcionar, los rodamientos tienen una vida, 6.000 horas, 10.000 horas, 20.000 horas, un año, 5 años. Pues yo tengo que cambiar antes de que llegue el final de la vida útil. Entonces todas las piezas, cualquiera que sea la instalación, se compone de diversos componentes y cada uno de esos componentes tiene una vida. Lo que se trata es de cambiar en cada uno de esos componentes, cambiar la pieza antes de que llegue el final de su vida útil. Digamos que el concepto de vida útil y la previsión de vida útil es lo que nos hace, es el motor de mantenimiento. ¿Cuál es el problema de esta estrategia de mantenimiento? Esta estrategia de mantenimiento la siguen muchísimas instalaciones, centrales eléctricas, el mundo de la aviación hasta los años 70 también seguía esta estrategia, y muchas fábricas que han pasado ya del correctivo a otra cosa han pasado a esta estrategia. Podemos decir que si el 60% de la industria es correctiva, tiene una estrategia puramente correctiva, ya tenemos un 30 y tantos % que prefieren irse a sistemático. Por ejemplo, todo el mundo de la automoción, el mundo de las centrales eléctricas y tal, se van a una estrategia sistemática, que es cambiar las piezas antes de que llegue el final de su vida útil. ¿Cuál es el problema que hay con esa estrategia? Pues dos. Primero, hay que parar la máquina para cambiar piezas. Segundo, hay que tocar cuando la máquina está funcionando. Es decir, nosotros cambiamos
Y nosotros no tratamos de apurar la vida útil de las piezas, lo que decimos es, yo me interesa cambiar la pieza antes de que rompa. Entonces cambio la pieza, cambio un rodamiento, un filtro, una guía, no sé, miles de elementos que tienen cierto, o sea, que podemos entender que se consumen, que se desgastan, que sufren abrasión, que sufren deterioro, y toda la actividad de mantenimiento está centrada en identificar cuál es la vida útil, pero claro, ¿cómo se estima la vida útil? Y aquí es donde viene el problema. Pues yo no sé dónde se estima la vida útil. Uno coge el manual del fabricante, que es un sabio que todo lo sabe, pues que conoce perfectamente su máquina y que ya ha hecho unos estudios estadísticos espectaculares para saber exactamente cuál es la duración exacta de cada pieza y poder intervenir un poco antes. ¿Cuál es la realidad? Que tales estudios estadísticos no existen. Entonces, ¿cómo se hacen las periodicidades, cómo se establecen las periodicidades en los manuales de los fabricantes? Me crean ustedes o no, se hacen a ojo. Es decir, aquí ¿y por qué se hacen a ojo? Porque no hay otra manera, no tienes tanta población ni tantos estudios estadísticos como para decir esto va a romper exactamente a las 4.800 horas. Pues no, porque además, aunque se pudiera hacer eso, eso es una campana de Gauss. Es decir, hay piezas que romperán a las 4.800, hay piezas que romperán a las 15.000, hay piezas que romperán a las 1.000. Entonces, en una distribución, en una campana de Gauss, en la que tuviéramos, no sé, 10.000 elementos en una población suficientemente amplia, pues igual identificábamos cuál es el valor moda, identificábamos dónde estamos, en qué parte de la curva, podríamos definir. Pero ¿qué ocurre con los fabricantes? Yo siento, muchos de ellos fabricantes, pero yo no puedo hablar bien de cuál es la política. La política sistemática favorece fundamentalmente al fabricante. ¿Por qué? Porque el fabricante está interesado en que nosotros cambiemos piezas. Es decir, una parte de su negocio, no es su negocio principal, pero una parte de su negocio está relacionado con vendernos rodamientos o con vendernos componentes que hay que cambiar cada cierto tiempo, también con vendernos servicios para intervenir en las máquinas. Por tanto, él, que es el que nos tiene que proponer un plan de mantenimiento, ya nos dice que tenemos cada X horas, tenemos que intervenir en la máquina, funcione bien o mal, porque eso asegura su negocio. O sea, eso pues asegura claramente su negocio. Encima, el Real Decreto 1215/97, que es el que habla de la seguridad de máquinas, pues le da la razón. Es decir, le dice, lo que diga el fabricante, tú debes hacerlo. Es cierto que después hay una coletilla en la que dice, bueno, lo que diga el fabricante o lo que las condiciones o las buenas prácticas aconsejen. Pero, de alguna manera, valida que es el fabricante el que dice por dónde, qué es lo que hay que hacer con la instalación. Si no tenemos un conocimiento suficiente de las máquinas, pues tendremos que creer al fabricante. Pero yo os digo, detrás de los manuales del fabricante, en muchas ocasiones hay un becario que no sabes a qué mandarle y dice, bueno, ponte y hacer papelines y me hace los manuales. Entonces, ¿qué tienes que hacer como, no sé, en una bomba? Pues lo que el pobre prestime. Pues dice esas cosas. El fabricante tiene la obligación de darle un manual al propietario, pero no tiene la obligación de darle un buen manual. No dice eso nada en ninguna parte de ninguna ley, dice que tiene que darle un manual. Por tanto, diga cosas con sentido, diga cosas sin sentido, ya cumple su obligación. Por tanto, el manual del fabricante no se vuelve una referencia válida como para decir, vale, ¿qué es lo que tengo que hacer en una máquina? Esto que dice, que me estima además, lo veréis, todos los manuales de los fabricantes están estimados por horas o están estimados por periodos de tiempo, cuando yo estoy diciendo que eso no es una política acertada. Bueno, pues junto con eso tenemos todavía una estrategia que mejora ligeramente esta, y es decir, vale, me da igual la vida de las piezas, para mí lo importante es la producción, que las máquinas paren lo menos posible. Por tanto, todo el mantenimiento sistemático me lo voy a llevar a una época determinada, a un momento, justo a un momento. Y en ese momento cambio todo lo que tenga que cambiar. Esas son las paradas o las revisiones mayores. Así, el mundo de la refinería, las centrales eléctricas, el mundo de la aviación se ha movido mucho, o sea, el mundo de la aviación ya no, pero el mundo de la aviación se movía mucho por parada. Es decir, yo paro el avión y cuando paro el avión le hago todo lo posible. Yo paro la refinería y cuando paro la refinería le hago todo lo que haya que cambiar, todos los rodamientos que haya que cambiar se cambian ahora. Cuando en una central eléctrica todas las revisiones de todo se hacen en paradas, y las paradas tendrán mayor alcance o menor alcance. Pero yo tengo paradas menores y paradas mayores, y en esas paradas es donde tengo que intervenir y cambiar todo lo que se me ocurra que es posible cambiar.
Bueno, pues esto es una mejora sobre la situación anterior, mejora la disponibilidad, desde luego no mejora los costes, los empeora, pero es que en muchos casos los costes de mantenimiento, en comparación con la pérdida de producción, no guardan ninguna relación. Sobre esos tres escenarios, el escenario del mantenimiento correctivo, el escenario del mantenimiento sistemático y el escenario mejorado del mantenimiento sistemático basado en alta disponibilidad, ¿qué tenemos? Pues hay otro escenario en el que se nos pide yo no quiero parar la máquina. O sea, no es esa, yo no quiero parar la máquina porque yo no sé, o sea, no me fío de tu previsión de que este rodamiento va a durar 1000 horas, igual dura 50.000 horas. El problema cuando yo intervengo en una máquina que no lo necesita es que igual le provoco averías que antes no tenía. Es decir, yo cuando cambio un rodamiento que estaba bien, igual meto un rodamiento de una serie que ha habido con un defecto de fabricación. Antes funcionaba bien y ahora resulta que no funciona bien porque la pieza venía con un defecto. O el mecánico que lo ha cambiado, pues ha montado el rodamiento al revés. O no ha tenido en cuenta que el procedimiento de cambio exige que primero engrase no sé qué y después meta el rodamiento. Entonces es posible que induzca en la máquina fallos que antes no tenía. Para los que de vosotros hayáis trabajado en una parada, la semana siguiente a la parada es un drama. O sea, fallan 50.000 cosas. ¿Por qué? Porque has tocado. O sea, has tocado cosas que antes funcionaban bien y ahora pues hay pequeños ajustes, pequeñas cositas que hay que solucionar. En algunas industrias esto compensa. Es decir, vale, yo sé que tengo la parada y una semana jodido, pero después ya ando bien hasta la siguiente parada, que es dentro de un año o cuando sea. Bueno, pues ahora, ¿en qué nos basamos? Esta frase de si funciona no lo toques es correcta. Lo que pasa es que si funciona no lo toques tiene una continuación en la frase. Si funciona no lo toques, pero mírala, es decir, observa la máquina, observa el comportamiento que tiene la máquina y si identificas que tiene algún síntoma de fallo, entonces sí, interven, pero no intervengas si la máquina no lo requiere. ¿Cuáles son los objetivos? Cero paradas. Yo no quiero tener paradas. ¿Y cuál es el objetivo número 2? Si el primero es cero paradas no programadas, es decir, yo no quiero tener averías inesperadas que eviten que yo afecte a mi cliente, me he comprometido a entregar una pieza no sé qué día y ahora una parada me impide cumplir mi compromiso con el cliente, pues la siguiente es, pero es que yo las programadas tampoco las quiero. Es decir, yo tampoco quiero parar la máquina cuando yo tengo producción para la máquina y simplemente porque haya que hacerle mantenimiento. Bueno, yo quiero que la máquina tire para adelante, claro, no quiero que la máquina pare por nada. Ya veréis cómo lo que yo voy a comentar de esto del mantenimiento 3.0 no es más que lo que hacéis en vuestro coche. El mantenimiento que aplicáis a vuestro coche y el mantenimiento que aplicáis en vuestra vida, ese es el mantenimiento, en muchos casos es el mantenimiento correcto. Bueno, quiero decir, el mantenimiento que hacéis en vuestro coche lo hacéis correctamente. O sea, si seguís unas pautas lógicas y tenéis buenos resultados con el coche, esa será la buena política. Si el coche está todo el día en el taller, pues la estáis cagando. O sea, eso algo estáis haciendo mal. Pues el segundo objetivo, por tanto, será cero paradas programadas que afecten a la producción. El mantenimiento sistemático tiene que ser sustituido por otra cosa, que es observar la máquina, es mirar la máquina. Cuando hablamos de sustituir el mantenimiento sistemático por tareas de inspección, ¿qué hablamos? Hablamos de una serie de tareas que relacionan observaciones o mediciones con el estado, con la condición de la máquina. Tiene algo que ver con esto que se ha llamado tradicionalmente el mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo ya veremos que contiene dos grandes mentiras. O sea, el mantenimiento predictivo es un concepto que deberíais abandonar como palabra porque contiene dos grandes mentiras. La primera mentira es que no es mantenimiento. Es decir, yo, aunque haga vibraciones en una máquina, aunque analice las vibraciones, o aunque analice los ultrasonidos, o aunque analice el aceite, yo no le estoy haciendo ningún mantenimiento a la máquina. Yo no estoy mejorando la condición de la máquina. Yo no estoy compensando el deterioro, el tiempo, el uso provocan en las máquinas. Yo solo estoy observando. Por tanto, utilizar la palabra mantenimiento para eso no parece muy correcto. Pero es que utilizar la palabra predictivo para eso, pues tampoco parece muy correcto. Porque yo llevo como más de 20 años dedicados al mantenimiento y muchos de ellos al análisis de vibraciones, a las termografías, al ultrasonido, al aceite. Y yo no he sido capaz de predecir nunca si una máquina va a romper dentro de 1500 horas, o dentro de 2000 horas, o dentro de 3000 horas. Yo no tengo una bola de cristal en el que diga
como esta es la medición que tengo, esto va a romper dentro de un año. Entonces puedo aguantar un año y dentro de un año pues intervengo a los 11 meses. Si alguno de ustedes saben cómo eso se hace, me tienen que llamar corriendo por teléfono para darme la información, porque yo no he conseguido saber cómo se hace la predicción a partir de... Puedes hacer como mucho una estimación de cosas, puedes hacer una estimación burda, de cómo puede ser el comportamiento teniendo en cuenta dónde estás y de dónde vienes, hacia dónde puedes llegar a ir. Pero una estimación no es una predicción, es una estimación con un margen de error enorme y que, bueno, se puede basar más o menos en la experiencia, pero ¿cuál es el nombre correcto de esto que se ha llamado tradicionalmente mantenimiento predictivo? Pues el nombre correcto es tarea de diagnóstico, es decir, es un diagnóstico lo que estoy haciendo. Yo cuando me analizan la sangre, no me están haciendo, no me dicen, yo predigo que te vas a morir a los 93 años. Posiblemente tenga más datos que lo que nosotros tenemos cuando analicemos las vibraciones. Entonces, no sirve para predecir, sirve para analizar tu condición, para saber cómo estás. La suma de esa tarea de diagnóstico más una tarea de mantenimiento asociada a esa tarea de diagnóstico que deriva de ella, es decir, yo veo que la máquina empieza a dar síntomas de vibración y que antes no tenía y ahora empieza a tenerlos. Pues ahora lo que hago es prever una parada de este equipo para intervenir en él y para cambiarle un rodamiento o para alinearlo, para hacer cualquier cosa, cualquier tarea. La suma de ese mantenimiento, de esa tarea de mantenimiento, que es un correctivo programado derivado de una tarea de diagnóstico, a eso es algo que llamamos mantenimiento por condición. Esa tiene que ser la base, el mantenimiento por condición tiene que ser la base de un nuevo esquema de mantenimiento en sustitución del mantenimiento sistemático. Además, las tareas de inspección, ¿cómo deben ser hechas? Con máquina en marcha. Es decir, a mí, abrir una máquina para hacerle una prueba que me determine si la máquina está bien o está mal, pues ya no me vale. ¿Por qué? Porque ya tengo que abrir la máquina. Es decir, si yo tengo que... Yo puedo hasta parar la máquina, pero abrirla no. Yo tengo que abrirla. Yo tengo que, por ejemplo, abrir una caldera, intervenir en ella, meterme para hacerle líquidos penetrantes a no sé qué cosa, o para hacer un ultrasonido a una tubular, pues ya no me vale. Porque he tenido que parar la máquina, he tenido que abrir no sé cuántas cosas, he tenido que intervenir en ella y ya estoy en la problemática. Yo, primero, estoy perdiendo producción y, en segundo lugar, igual estoy induciendo fallos solo por el hecho de abrir y de cerrar, que antes no tenía. ¿Cuál es el siguiente concepto importante que nos aparece? Un concepto que se llama ventanas de mantenimiento. Claro, este mantenimiento correctivo en muchas plantas pues no se puede hacer. O sea, yo tengo mi producción encadenada. Por ejemplo, yo tengo primero un pretratamiento de no sé qué producto, a continuación tengo que procesar no sé qué y a continuación tengo que envasarlo. Pero si me falla cualquiera de las máquinas, paro toda la producción, porque están en cadena. Entonces, ¿qué ocurre con el mantenimiento predictivo cuando yo digo hoy paro por cambiar este rodamiento, mañana paro por cambiar esto otro, pasado paro por cambiar esto otro? Pues que sí que estoy afectando mucho a la producción porque estoy aumentando el número de paradas, no lo estoy disminuyendo. Aquí es donde aparece el concepto ventana de mantenimiento. La ventana de mantenimiento, que es un periodo en el que yo abro la veda y digo, vale, ahí en este periodo voy a hacer todo el correctivo programado que me ha salido de todas las tareas de inspección que he estado haciendo. Ahí, en ese momento, no hago ninguna tarea que la máquina no me haya pedido, pero yo no puedo, tengo un periodo determinado para hacer determinadas operaciones. ¿Cómo se decide cuándo son y dónde están esas ventanas de mantenimiento? Pues se deciden en base a un factor limitante. Hay un libro que yo les recomiendo que lean, no es mío, ya me gustaría, que un libro tan bueno lo hubiera escrito yo, pero no lo he escrito yo. Es una novela de organización industrial, pero parece un libro magnífico. Se llama La Meta. Es de un autor que se llama Eliyahu Goldratt. Y ¿de qué trata este libro? Trata de que no somos inmensamente ricos, ni las fábricas pueden producir de forma infinita ni ganar una cantidad infinita de dinero. ¿Por qué? Porque tiene algo que les limita. Por ejemplo, ¿por qué una fábrica que tiene toda su producción vendida no puede vender más? Porque no puede producir más. Es decir, su proceso tiene una capacidad determinada. Bueno, la identificación de ese factor limitante es una cuestión clave
en la determinación de las ventanas de mantenimiento. Porque nosotros ahora tenemos que identificar cuál es el factor que nos provoca la ventana de mantenimiento. Y en esos factores que nos provocan la ventana de mantenimiento puede haber dos grandes grupos de factores, o tres grandes grupos de factores, perdón. Los que tienen que ver con el mercado. Es decir, el mercado no necesita mi producto en agosto. Eso le pasa a las empresas de automoción. En agosto no se venden coches y en agosto cierran todos. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es, ya que el mercado no necesita mi fábrica en el mes de agosto, todo el correctivo que me haya surgido me lo llevo al mes de agosto. Yo aguanto las máquinas para llevarme todo al mes de agosto. ¿Qué ocurre en otro tipo de industrias? Pues que por razones organizativas o por razones también vinculadas a la producción, yo tengo periodos en los que no produzco, por ejemplo los fines de semana. Tengo mi fábrica parada, pues los fines de semana se me abren ventanas de mantenimiento para que yo intervenga en las máquinas. Noches, yo tengo en muchas fábricas, durante las noches no se opera, por tanto tengo toda la noche para hacer correctivo programado que tenga esta duración, la duración de la ventana. Entonces, mis ventanas se pueden abrir por muchas razones. Se pueden abrir por mercado, porque el mercado no necesita mi producto en determinadas épocas. Se pueden abrir por razones organizativas, es decir, yo trabajo solo en turnos de día, o solo trabajo de lunes a viernes, 24 horas, pero los fines de semana está parado. O se pueden abrir por otra cuestión, que es el mercado absorbe todo lo que yo puedo meter. La limitación la tengo dentro, no la tengo fuera. Entonces, ¿qué es lo que me limita? Porque una caldera que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los días del año, y cuanto más tiempo estuviera produciendo, mejor. ¿Qué es lo que abre una ventana de mantenimiento? Pues normalmente la abre un consumible. Es decir, una cosa que si yo no intervengo, se va a parar la máquina. Entonces, ¿cómo abro yo la ventana de mantenimiento? ¿Cómo decido que la ventana de mantenimiento? Decido que esa pieza es la que me va a marcar las ventanas de mantenimiento. Y yo tengo que vincular todo mi mantenimiento a esa pieza que es la que me marca periodos en los que voy a tener que parar sí o sí. Pero decido que va a ser cada mes. No, lo que analizo es, busco algo que relacione el estado de esa pieza, o sea, que una medida física, química o una observación con el estado de esa pieza. Entonces, una vez que yo he visto que esa pieza está a punto de desgastarse, pues intervengo. Las empresas de papel. Las empresas de papel tienen un problema con la máquina de papel, y es que tienen bueno, no sé si saben cómo se hace el papel, pero se hace una especie de pasta. Esa pasta es 90% agua, o más del 90% agua, y después al final de la máquina es 1% agua. Tiene que ir perdiendo agua para condensarla en la pasta de celulosa hasta que es una cosa consistente con el papel que conocen. En todo ese proceso va siendo arrastrado sobre un soporte. Un soporte es una tela. Pues esa tela ahí se desgasta, y esa tela hay que cambiarla frecuentemente. Normalmente hay que cambiarla aproximadamente una vez al mes. ¿Qué han hecho muchas empresas papeleras? Una vez al mes paran. No analizan cómo está la tela, solo paran una vez al mes. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Analizar la tela, porque igual las telas han mejorado, tú estás, históricamente esto se ha cambiado una vez al mes, y además hay telas que aguantan 15 días y telas que aguantan 6 meses. Entonces, intenta identificar algo, una variable, una observación, una medición, que te relacione esa observación, esa medición, con el estado en que se encuentra ese componente que tú sabes que es tu factor limitante. Cuando ese componente ya esté, ya dé síntomas de que requiere ser sustituido, ahí abres una ventana de mantenimiento. La duración de esa ventana de mantenimiento es el cambio de ese componente. Y durante ese tiempo pues puedes hacer todo lo que desees. Puede ser que tengas más de un componente que te esté marcando ventanas de mantenimiento, y hay varios componentes que te marcan ventanas de mantenimiento de diferente duración. Pues la gestión de las ventanas es una de las cuestiones importantes en el mantenimiento de nueva generación o el mantenimiento 3.0. ¿Cuáles son los 15 pilares básicos en los que se basa este mantenimiento? Ya hemos, digamos, la pincelada general que hemos dado ya son, pero vamos a ver uno por uno cuáles son estos 15 pilares. La primera, evitar mantenimiento. ¿Y cómo se evita mantenimiento? ¿Cómo evitan ustedes el mantenimiento en la batería de su coche? Pues sencillamente buscando una batería sin mantenimiento. Ya está, ya no hay que echarle agua a la batería. Entonces la selección de equipos es una de las claves de un mantenimiento, de una empresa libre de mantenimiento. Hay muchos equipos que no requieren mantenimiento. Hay muchos componentes que han evolucionado, por ejemplo, los engrases. Estamos acostumbrados a lubricar con determinadas grasas. Bueno, pues el mundo de la lubricación ha cambiado.
Ahora mismo hay otros lubricantes, hay lubricantes de larga duración, bueno, no tienen más que ver que antes tenían que cambiar el aceite de su coche a los 5.000 kilómetros y hoy se cambia a los 25.000, a los 30.000, como poco a los 15.000. Incluso esos 15.000 kilómetros, yo les aseguro que el aceite de su coche, 70, 80, 100.000 kilómetros los aguanta perfectamente, sin ningún problema. ¿Por qué se cambian los 15.000? Bueno, porque al fabricante le es muy cómodo decirle que lleves el coche al taller. ¿Por qué? Para asegurar su negocio. Ahora, no por el aceite, es por otras cosas, no por el aceite. Ya que está el aceite allí, ya se ha abierto una ventana de mantenimiento. ¿Pero quién ha decidido la ventana de mantenimiento? Pues la ha decidido por el fabricante. Le ha dicho que los 15.000 kilómetros, pues vayas a mirarlo. Encima ahora, para asegurar que lo llevas, te ponen dos condiciones. 15.000 kilómetros, o 20.000 kilómetros, o un año. No quiero que estés un año sin visitarme, porque estoy un año sin facturar. Entonces, 15.000 kilómetros o un año, lo que antes llegue. Entonces, dentro de estas políticas de mantenimiento y la política vinculada al fabricante, yo quiero advertirle de que el fabricante mira por su negocio. Pues que el fabricante sigue mirando por su negocio. Los que sean propietarios o los que sean contratistas, pues tendrán que mirar por el suyo. Entonces, sí que les digo, si sois propietarios de una instalación o estáis a cargo de una instalación, pues tendréis que ver cuándo la política es acertada y cuándo la política está vinculada a los intereses de un fabricante, por no unirnos a unos intereses que no son los nuestros. Primer pilar, evitar mantenimiento en base a seleccionar adecuadamente los equipos. Claro, muchos de ustedes dicen, ya la instalación está hecha, ya que yo no puedo ahora seleccionar los equipos. Bueno, tienen 2 momentos para seleccionar los equipos. Si compran equipos nuevos libres de mantenimiento, es decir, que las operaciones de mantenimiento sean muy elementales. Y en segundo lugar, si tienen que hacer algo nuevo, si tienen que hacer una ampliación, entonces lo que hay que hacer es crear una especificación que está creada por mantenimiento, y el mantenimiento se lo da ingeniería. El departamento de ingeniería en una empresa debería ser ahora mismo el departamento de ingeniería en una empresa son los reyes, son los putos amos de la fábrica, o sea, son como el cerebro gris. Después está producción y después están los pobres desgraciaditos de mantenimiento. Entonces, claro, estos que se llevan todos los palos de todos los errores que haya cometido ingeniería, más todas las malas operaciones que haya hecho operación, más sus errores propios. Entonces se lo come todo. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Mantenimiento tiene que decidir, tiene que estar por encima de ingeniería. No sé dónde tiene que estar producción con mantenimiento. Entiendo que por debajo de producción, pero desde luego por encima de ingeniería. Es decir, ingeniería cuando diseña algo tiene que hacerlo de acuerdo a unas especificaciones que le da mantenimiento. Mantenimiento le dice, mira, yo me puedo comprometer a mantener cosas que cumplen estas condiciones. Que tengan estas marcas de PLCs, que tengan estos engrases, que no tengan consumibles, que tengan una detección, tales elementos de detección, porque sin eso yo no puedo saber cómo diagnosticar la máquina. Si no cumple estas condiciones, pues no puedes comprar esa máquina. Es decir, te costará más o menos, pero que no cumple. Yo tengo que hacerme cargo del mantenimiento 30 años, por tanto yo no puedo hacerme cargo de esa máquina si no cumple estas condiciones. La elaboración de especificaciones por parte del mantenimiento se vuelve un pilar fundamental. Modificar las instalaciones en la medida de lo posible para hacerlas libres de mantenimiento. En muchas ocasiones resulta que estamos arreglando un calderín que falla y lo arreglamos 350.000 veces. Bueno, pues a veces es conveniente invertir un poco más de tiempo, un poco más de recursos en cambiar el calderín o en cambiarlo, en repararlo de una determinada manera, de manera que esa avería no se vuelva a producir, cambiando el material, cambiando la forma, no sé, para que no tenga tensiones, etc. ¿Qué tenemos que cambiar? El concepto de plan de mantenimiento. La palabra plan de mantenimiento debería abandonarse, porque plan de mantenimiento lleva implícito el hacer cosas sistemáticas. No es que la palabra esté mal, porque al final el mantenimiento también es diagnosticar, pero es mucho más claro otra palabra, sustituir la palabra plan de mantenimiento por plan de inspección. Es decir, yo quiero inspeccionar la máquina, yo no quiero hacerle mantenimiento a la máquina, yo quiero diagnosticar la máquina para saber si le merece la pena hacerle una tarea correctiva o no. Por tanto, el cambio de plan de mantenimiento por plan de inspección, el cambio de hacer mantenimiento sistemático por diagnosticar el estado de la máquina, parece un cambio fundamental si lo que buscamos es reducir el número de paradas. Cambiamos el concepto de mantenimiento predictivo por mantenimiento por condición. El mantenimiento predictivo, ya os digo que no es algo que exista, es un concepto
que tiene mucho marketing. Yo, por ejemplo, que he escrito varios libros dedicados al mantenimiento predictivo, siempre los he escrito con mala conciencia, pero es que como le pusiera otro nombre, igual el que lo compraba no sabía lo que estaba comprando. Quería un libro que hablara de técnicas de diagnóstico, y esto el mercado lo ha asociado siempre a la palabra mantenimiento predictivo. Yo he tenido que poner mi título de mantenimiento predictivo o capítulos a alguno de mis libros en el que habla de mantenimiento predictivo, pero no es, mantenimiento predictivo no existe, no hay nada que sea mantenimiento en el mantenimiento predictivo, ni se predice nada. Por tanto, el cambio de filosofía de esa cosa de mantenimiento predictivo a mantenimiento por condición, que es la suma de tareas de diagnóstico más el mantenimiento correctivo asociado al diagnóstico, pues es otro de los pilares. Quinto, ¿cuáles son las tareas que tenemos que llevar a cabo en una planta? Pues solo podemos llevar a cabo 4 tipos de tareas. Primero, tareas de diagnóstico con máquina en marcha. Es decir, y esa tiene que ser la base del mantenimiento que nosotros practiquemos. La segunda, el correctivo programado. La segunda, las tareas de diagnóstico con planta parada. Estas son las que deberíamos evitar. Deberíamos buscar una prueba sustitutoria de esta que tenemos que hacer con planta parada para obtener el mismo fin, que es diagnosticar la máquina. Tercer gran grupo de tareas de mantenimiento son el mantenimiento correctivo programado. Eso, por supuesto, yo diagnostico la máquina para identificar cosas y corregirlas. Último pilar, el mantenimiento correctivo no programado. Es decir, ya cuando tengo una avería, o sea, cuando me ha surgido una avería, pues me ha surgido la que tengo que reparar. Pero, ¿cuál tiene que ser nuestra visión sobre el mantenimiento correctivo no programado? El que no he sido capaz de diagnosticar, pues que me he cagado. Es decir, he hecho algo que estaba mal. Y como he hecho algo que estaba mal, tengo que investigar qué es lo que hice mal para corregirlo, para que esa avería no me vuelva a suceder. Siguiente, realizar tareas de diagnóstico con equipo en marcha, crear ventanas de mantenimiento. Ya les he comentado que, claro, es básico para afectar lo menos posible la producción, agrupar las tareas yo soy capaz de diagnosticar con tiempo de antelación, no diagnostico el día antes de que falle, para eso no diagnostico, para eso espero que falle, pero diagnostico con tiempo de antelación. Entonces puedo programar cuándo quiero reparar las paradas, cuándo quiero reparar las averías que he visto que me han surgido. Entonces el concepto de ventana de mantenimiento, los periodos, pues es importante definirlos en una empresa y gestionarlos. Definir qué es lo que va a provocar una parada de mantenimiento y cómo voy a gestionar las paradas. Veremos que hay dos conceptos, dos indicadores de mantenimiento que son claves en esta gestión de las ventanas, que es que además son indicadores que en España por lo menos se usan poquísimo. No son indicadores de los que habitualmente les aparecerán en un informe de mantenimiento. Un indicador que se llama MTBF y otro indicador que se llama MTTR. El MTBF, que es Mean Time Between Failure. En este caso podría ser Mean Time Between Windows, es decir, tiempo medio entre ventanas. ¿Cuánto tiempo pasa de una ventana a otra? ¿Por qué? Porque mi objetivo es maximizar ese tiempo, que entre ventanas haya el mayor tiempo posible. Segundo indicador importante, MTTR, que es Mean Time to Repair. En este caso sería Mean Time to Close the Window, es decir, tiempo medio hasta que la ventana se cierra. Es decir, por un lado quiero saber cada cuánto tiempo ocurren las ventanas, por otro lado quiero saber cuánto dura cada ventana, porque son dos tiempos que yo tengo que optimizar. Uno, hacerlo lo mayor posible, y el otro, hacerlo lo menor posible. Claro, siguiendo con los 15 pilares, el octavo pilar, ¿cuál será? Supeditar todas las actividades de mantenimiento a las ventanas de mantenimiento. Es decir, yo creo estas ventanas de mantenimiento, pues ahora todo el mantenimiento tiene que ser ejecutado en esas ventanas. Noveno pilar, como decía, el mantenimiento correctivo es algo a evitar, por tanto, cada vez que me sucede algo, pues me cago. Tengo que analizar averías. Ahora resulta que es clave identificar por qué han sucedido las averías. ¿Qué problema yo me encuentro? El concepto de analizar averías, saber qué pasa, eso lo dice, a mí me lo decía mi jefe, todos los jefes que he tenido en la historia, o sea, cuando te pase algo, mira por qué ha sido, ¿no? O sea, no cambies un transmisor de presión por otro igual, porque te va a pasar lo mismo. Es decir, dentro de 3 meses lo vas a romper igual, tendrás que saber por qué se ha roto. No siempre es fallo de la pieza, será pues el fallo de condiciones, pues un fallo segundo, puede ser 1000 cosas las que estén provocando. Por tanto, analizar averías se vuelve clave. ¿Y cuál es el gran problema que nos encontramos en las organizaciones para analizar averías? Esto yo quiero que piensen un momento en la organización a la que pertenecen. ¿Quién es el que analiza averías? ¿Quién es el que tiene la responsabilidad de analizar averías? Pues yo le digo que ninguno. No hay, en general, en las organizaciones un tipo
que solo en materia gris, que no va corriendo detrás de las averías, sino que simplemente su trabajo es analizar averías. ¿Esto en quién se delega? En el jefe de mantenimiento. Es un tío que tiene que analizar averías. Pero claro, este tío está corriendo detrás de las averías. Este tío está corriendo detrás del balón. Entonces, si está corriendo detrás del balón, no tiene tiempo para sentarse y decir, bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué? Porque el mantenimiento correctivo y la organización de ventanas, etcétera, es mucho más urgente y mucho más, requiere de una atención mucho más inmediata que el sentarse a decir qué es lo que ha pasado aquí, qué es lo que ha ocurrido. Entonces, o distinguimos la función del tipo que tiene que estar detrás del correctivo y del tipo que tiene que estar detrás de cuestiones organizativas, del tipo que está detrás de investigar averías, o eso no funciona. O sea, si no tenemos un tipo especialista en analizar averías, eso no va a funcionar. Claro, las organizaciones en muchos casos lo que piensan es, yo para analizar averías quiero el mejor tipo que tenga en la fábrica. Es decir, quiero al cerebro, al que más sepa. Pues no nos vale tampoco eso. No nos vale por una razón, porque el tío que más sabe es muy útil en correctivo. Es decir, el tío que más sabe, este tío le destinamos a una cosa que es urgente, una cosa que requiere atención inmediata, mejor que tenerle sentado en una silla pensando cosas. Entonces, ¿quién es el bueno para investigar averías? Resulta que el tío que sabe un huevo no es el tipo adecuado. El tío bueno para investigar averías es el becario. Aunque os parezca sorprendente, ¿por qué? Porque el becario no sabe reparar nada. O sea, hoy en día la universidad produce inútiles que no son capaces de hacer nada útil en una empresa. Es decir, bueno, yo no sé, si ustedes han contratado a un tipo recién salido de la universidad, ustedes díganle que abra el ordenador, bueno, no sé si se sabe hacerlo, pero que abra, yo qué sé, que repare lo que quiera. No saben, no, porque la universidad no te prepara para la vida, lo que te prepara para la vida es la vida. Entonces, ¿qué ocurre con estos tipos? Pues que son muy útiles para otra cosa. Como no saben hacer nada, la única cosa que van a saber hacer es lo que tú les enseñes. Entonces, enséñales a investigar averías. Esto es una metodología. Y lo que sí tienen, la persona que sale de la universidad tiene la cabeza muy bien preparada para estudiar, tiene el disco duro formateado, no parte de ideas preconcebidas. Tú le das una buena metodología y le es como ponerlo en un tren y venga, por las vías a que echa andar. Entonces, ese tipo, como además no le puedes dedicar a correctivo porque no sabe, pues entonces nunca le vas a sacar de esa función para hacer otra. Es decir, vas a tener a este tío, que encima no te cuesta mucho, dedicado a una cuestión importante. ¿Qué ocurre? Que no va a tener el conocimiento adecuado para llegar a determinadas conclusiones. Bueno, pues para eso tiene al mecánico este que entre a ratos, en el rato del café, o cuando sea, o yendo a hablar a donde está en la máquina, le puede preguntar cosas, puede aprender de él, puede absorber su conocimiento y encima puede reflejarlo en algo útil para la empresa, en algo útil para la empresa y algo útil para sí mismo. Entonces, claro, estos becarios, una gestión adecuada del becario implica que el tío no se te vaya. Es decir, que tú le contratas como becario y después le mantienes en la plantilla, le mantienes en la organización para todo ese conocimiento que está absorbiendo que se te quede en la organización, no que se te vaya ahora esa mente que tú has formado y que te has trabajado. Bueno, pues analizar averías. ¿Se pueden analizar todas las averías que surgen en una empresa? Pues no. En el mundo de la aviación sí, porque tiene recursos infinitos. Es decir, esta gente puede hacer lo que quiera porque no tiene límite presupuestario. Necesitan 100 tíos, 100 expertos, pues los contratan. Necesitan 6 meses para investigar, pues 6 meses investigando, da igual. El tema está en que su determinación tiene que ser correcta. Y da igual el límite. Pero en las industrias, por desgracia, no tenemos eso. Tenemos un límite presupuestario que encima es pequeño. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros con tan pocos recursos? ¿Qué es lo que podemos investigar? Pues solo dos cosas. Las averías repetitivas, las que suceden varias veces. ¿Cómo definimos una avería repetitiva? Una cosa que ha pasado 2 veces en los últimos 2 años. Eso es una avería repetitiva. Pues podemos investigar esas. El otro día en Colombia, que estamos intentando, en una fábrica de Colombia, una papelera, que estamos intentando implementar esto, pues lo que nos decía el presidente de la compañía es, no, yo no quiero que investigues averías que suceden 2 veces en 2 años. Empieza por las que suceden 20 veces al mes. Porque de esas tenemos tantas que ya incluso igual te inundo a trabajo. Y después ya cuando acabemos con esa, empezamos por las que pasan solo 10 veces al mes. Entonces, de acuerdo que 2 veces en 2 años es un criterio muy restrictivo. Acoplen eso a su organización. Es decir, hagan eso y dimensionenlo para los recursos que tengan para investigar. Yo lo que quiero transmitirles con ese 9º punto es, o tienen recursos específicos para investigar, o
o el sistema no funciona, o eso no estás investigando nada. Y si los recursos son compartidos con otra actividad, esa otra actividad siempre es más importante que investigar. Entonces, tiene que ser un tipo que se dedique a cosas que no requieren ir corriendo detrás de ellas. Involucrar al personal de operación. Resulta que en el diagnóstico, el 70% de los problemas que tiene una máquina se detectan simplemente mirándola. Es decir, tiene una carcasa caída. ¿Cómo se ve eso? ¿Por vibraciones? No, coño, mirando. Tú miras y la carcasa está caída. Tienes un cable roto. ¿Eso con qué se hace? Con mediciones de medio. No joder, que se ha roto, que le ves colgando el cable. Entonces, cuando uno pasea por una instalación, ve tal cantidad de problemas que dice, bueno, es que no me hace falta ninguna técnica mágica, ni ninguna técnica que me haga... Yo la única técnica que me hace falta es mirar la máquina. Pero esto hace falta que lo haga la gente de mantenimiento, no para hacer un operario. O sea, una persona que está allí destinada a la producción puede estar mirando la máquina y puede estar, todas las observaciones que haga puede avisarlas, puede documentarlas de alguna manera para que se le dé aviso a alguien para que programe dentro de su actividad de mantenimiento la reparación de esas observaciones. Por otro lado, hay muchas veces que son observaciones visuales, pero hay otras que son simple toma de datos. Es decir, yo tomo datos de presión, temperatura, caudal, nivel, etcétera, y veo que están fuera del rango que deberían estar, o que están teniendo una evolución negativa. Por tanto, la gente eso lo puede hacer operación perfectamente, es que está dentro de su actividad. A eso que a veces se le llama mantenimiento de primer nivel, joder, que no es más que diagnóstico de primer nivel, es decir, es mirar la máquina y a partir de eso tomar una decisión. Esto, la involucración del personal de operación, pues parece clave en la reducción de la actividad de mantenimiento. Un décimo pilar pues sería cambiar la gestión del repuesto. Ya no queremos piezas de repuesto, lo mismo que sucede en vuestro coche. No queremos piezas de repuesto, lo que queremos es un kit de rotación. Es decir, yo no quiero cambiar un eje de una bomba, ni quiero cambiar un rodete de una bomba, quiero cambiar la bomba. Es decir, quiero tener una bomba en el taller perfectamente montada, alineada, preparada, que he tenido todo el tiempo del mundo para hacerlo en el taller, y cuando llegue el momento que tiene cualquier problema, yo quiero cambiar una bomba por otra rápidamente, llevarme esa al taller, recuperarla en el taller y dejarla allí de repuesto, para simplemente cuando tenga que intervenir, pues intervenir con mucha rapidez. ¿Cómo hacen el mantenimiento de los motores de avión? Lo que interesa es que el avión esté volando. Por tanto, el mantenimiento de una turbina no se hace con la turbina montada. Se baja la turbina, se pone otra turbina y esa turbina se lleva a reparar. Entonces, ese concepto de kit de rotación es otro concepto en el que hay que trabajar. Además de los kits de rotación, hay otro pequeño concepto que es el de kit de repuesto, es decir, preparar conjuntos de repuesto. Pues yo no preparo un rodamiento, yo tengo rodamiento más junta, más tornillo, más muelle, lo tengo en una bolsita, de manera que cuando haya que intervenir, cojo la bolsita, que es el kit de reparación de esta cosa, y ya la tengo preparada. Esto me acelera mucho las planificaciones y me acelera mucho las intervenciones. Duodécimo es otro pilar importante, gestionar la obsolescencia de los equipos. Los equipos se quedan obsoletos. Es decir, mantener un equipo obsoleto es un infierno. Tú estás manteniendo un equipo que ya el deterioro que ha sufrido con el tiempo, con el uso o otras condiciones es tan grande que no merece la pena conservarlo. Yo tengo que sustituir los equipos obsoletos por equipos que no estén obsoletos. Solo les avanzo qué es un equipo obsoleto. Los equipos se quedan, un equipo obsoleto es un equipo que llega al final de su vida útil, pero el final de su vida útil no lo alcanzan necesariamente por estado de deterioro, lo alcanzan por otras cuestiones. En la mayoría de los casos ni siquiera es por deterioro, es por otras cosas. En primer caso, un equipo, incluso una instalación completa, se queda obsoleta porque efectivamente el estado de deterioro que presenta hace que la tasa de fallos que esté presentando sea muy alta, sea constante. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Sustituirlo por otro que me quite del medio toda esta tasa de fallos. El deterioro, por tanto, es una cuestión que lleva aparejado la obsolescencia. Un mal diseño, una mala selección del equipo porque trabaja en unas condiciones en las que no debe trabajar. Un equipo puede ser obsoleto al día siguiente de montarlo. No tiene nada que ver con el tiempo. Si yo le he cagado en el diseño y he metido un equipo que no era, ¿qué ocurrirá? Si yo quiero quitarme del medio mantenimiento y tengo que sustituir este equipo, me equivoqué. Entonces, aquí el problema no es entender que ese equipo tiene muchos fallos. El problema es convencer al tío que se equivocó de que se equivocó y que tiene que corregir su error. Entonces, un equipo puede ser obsoleto porque su tasa de fallos sea muy alta porque el diseño no era adecuado. Un equipo puede ser obsoleto porque en el mercado se haya desarrollado una tecnología que sea más eficiente.
Es decir, que haga que ese trabajo sea más, lo haga con más eficiencia o con más eficacia. Es decir, que sea más eficaz e incluso haga cosas diferentes. Su móvil, por ejemplo. ¿Cada cuánto tiempo se queda obsoleto? Cada vez que el deterioro hace que la clavija ya no vaya bien, no, que va, se queda obsoleto porque no hace las cosas que usted quiere que haga. Porque la tecnología avanza y ahora le piden otras cosas al móvil, le piden que gaste menos batería o que haga un uso más adecuado de la batería o luego que tenga funciones que los anteriores no tenían. Por tanto, los teléfonos no se quedan obsoletos por una razón de que estén más seleccionados o no, porque se hayan deteriorado. Se quedan obsoletos porque tecnológicamente se han quedado atrás. Claro, ya que se han quedado atrás tecnológicamente, o sea, ya que tú vas a cambiar cada 2 años de equipo, pues lo que dice el fabricante es: ¿para qué me voy a molestar yo de hacer una cosa robusta, poner una buena batería y tal, si a los 2 años no va a cambiar? Pues te hago una cosa que dure 2 años. Ahí entra el concepto de obsolescencia programada, con el que la Unión Europea pretende luchar, para que no se nos queden los equipos viejos de una manera tan rápida como ahora, ¿no? Hay una última razón para la gestión de la obsolescencia, y es que el fabricante deje de suministrarnos repuesto. Es decir, cuando yo ya no tengo repuesto, ya no puedo conseguir repuesto en el mercado, ese equipo se ha quedado obsoleto. Hay muchos equipos que quedan obsoletos, especialmente en el mundo de la edificación, que se quedan obsoletos al día siguiente de montarse. No por ninguna de las otras 3 razones, simplemente porque el fabricante lo ha descatalogado. Es decir, el fabricante ya no lo ha continuado y ya no te proporciona piezas, ni te proporciona software, ni te proporciona soporte para ese equipo. Por tanto, un equipo que se ha quedado sin piezas o un equipo que se ha quedado sin soporte técnico porque el fabricante ha desaparecido o lo ha descontinuado, pues se ha quedado obsoleto. Gestionar la obsolescencia de los equipos que tenemos en las plantas es una cuestión que incide en el mantenimiento. Fíjense que estamos hablando de mantenimiento y resulta que nos encontramos un montón de cosas que implican disponibilidad o implican coste y no la solución a mantenimiento, no son de mantenimiento. Seleccionar adecuadamente los equipos, quitar los equipos que están viejos, qué operación haga determinadas tareas de diagnóstico. Es decir, el mantenimiento de las plantas no es solo mantenimiento. El mantenimiento de las plantas implica a otra gente, implica otra gestión, otras cosas. Siguiente pilar de esta estrategia de mantenimiento es: tendremos que modificar el organigrama, porque ahora los organigramas estos basados en un departamento eléctrico y un departamento mecánico, pues ya no nos valen. Porque, por ejemplo, necesitamos un departamento técnico, de gente que tenga materia gris, que elabore especificaciones, que elabore procedimientos, que investigue averías, que planifique las paradas, que planifique las ventanas. Pues toda esa gente, nosotros necesitamos aumentar ese recurso indirecto. No necesitamos gente que esté organizando personal, no, necesitamos gente que esté pensando en mantenimiento. Entonces, vamos a tener que reorganizar, vamos a tener que crear un departamento de mantenimiento que antes no existía. Vamos a necesitar emplear en muchos casos un software de mantenimiento. Ya lo emplean, es decir, el 95% de las empresas emplean algún tipo de software, aunque sea una hoja Excel. Por tanto, sí que necesitamos programas de mantenimiento que valgan. Hay un programa, yo no sé, en fin, yo entiendo que hay gente que pasa malas noches o que recibe una orden de su jefe el viernes por la tarde y entonces tiene que acabarlo enseguida. Yo creo que hay programas de mantenimiento que han sido nefastos para la historia de la humanidad. SAP, por ejemplo. Yo no sé si alguno de ustedes usa SAP o tiene alguna o ha tenido alguna experiencia con este programa. Pues yo siento si hay aquí alguno de SAP o algún consultor de SAP o algún miembro de SAP, pero mi opinión desde luego no puede ser peor. Desde SAP. Pues no puede ser peor con respecto a ese programa. Ese programa no está hecho, no está pensado para las necesidades de mantenimiento, está pensado para otras cosas, pero no para mantenimiento. Hay otros programas que no están pensados. Hay programas que son magníficos, Máximo, por ejemplo, es un programa magnífico, y hay otros programas que son magníficos, pero desde luego hay programas que son nefastos. ¿Qué tendremos que hacer? Seleccionar un programa adecuado, pero después configurarlo, que es donde fallan muchos, configurarlo de forma adecuada. Es decir, configurarlo para que después, ¿cómo pueden saber si su programa está bien configurado o no? Si utilizan el programa y ahora tienen que recurrir a una Excel o a un no sé qué, o a otro documento, o a otro programita para hacer algo que debería hacer un programa de mantenimiento, pues hostia, algo falla, o sea, algo está mal hecho. Si tienen un programa de 100.000 euros o de 600.000 euros, que es lo que vale SAP, y ahora necesitan una hoja de cálculo en el que metan no sé qué para calcular un indicador,
pues, hostia, algo falla. O sea, no puede ser que una herramienta de apenas 100 euros, que es Office, tenga que suplir una carencia que tenga un programa de 600.000 euros. Siguiente y último es seleccionar indicadores útiles. ¿Qué son indicadores útiles? Bueno, hay una frase que es otro de los axiomas de mantenimiento, que es: dime cómo me mides y te diré cómo me comporto. Es decir, si tú mides la disponibilidad y lo tienes que poner en un informe, e incluso una parte de tu sueldo está relacionado con eso, o una parte de lo que cobra tu empresa está relacionado con ese indicador, te comportarás para que ese indicador dé bien. Por tanto, seleccionemos bien los indicadores, porque hay indicadores que son claves y que no se usan. Por ejemplo, MTBF, MTTR. Por ejemplo, disponibilidad, fiabilidad, eso se usan habitualmente. Pero, por ejemplo, no se usa el índice de averías repetitivas, cuando es clave. ¿Cuántas averías repetitivas tengo yo en mi instalación? ¿Cuántas averías que se han producido ya otras veces en mi instalación? Porque si ese índice es alto, ¿qué quiere decir? Algo no estoy haciendo bien. Índice de emergencias. Cuando yo tengo demasiadas emergencias, cuando de las órdenes de trabajo que genero, el número de emergencias es alto, pues ¿qué ocurre? Algo estoy haciendo mal, porque no tengo la planta fiable. Bueno, pues igual que esos dos, hay otro conjunto de indicadores, hay 20 o 25 indicadores. Yo les animo a que lean o a que vean un vídeo que hemos editado en YouTube sobre indicadores de mantenimiento. Ahí encontrarán pues algunos indicadores de mantenimiento que, bueno, creo que serían interesantes, ¿no? que los integraran en su organización. Hay uno que, por ejemplo, es uno que se utiliza ampliamente y que yo digo, esto no vale para nada, no tiene ni información útil y nos desgastamos intentando calcularlo, tenemos además hasta un valor de referencia que está en la cabeza de todos, que es preventivo frente a correctivo. Tanto por ciento de preventivo frente a tanto por ciento de correctivo. Yo digo, eso es una gilipollez. ¿Por qué? Porque en un entorno en el que yo no quiero hacer mantenimiento, ni preventivo ni correctivo, y que el preventivo sistemático yo lo quiero evitar, ¿para qué quiero tener un alto índice de mantenimiento preventivo? En ese 75-25 que es, o 70-30, que es lo que está en la cabeza. Yo no quiero hacer mantenimiento, yo quiero hacer correctivo, yo no quiero hacer preventivo, yo no quiero dedicar ni un solo minuto de mi tiempo a cambiar una pieza que no lo necesitaba. Entonces, yo sí que quiero hacer tareas de diagnóstico, pero esas son a máquina en marcha. Entonces yo quiero hacer correctivo programado. ¿Dónde está el índice? Pues correctivo, ¿dónde puede ser un índice correcto? Correctivo programado frente a correctivo no programado. Porque es que el preventivo prácticamente desaparece. Es tan pequeño. Para que se hagan una idea, el número de horas, pues si quieren tener un valor de referencia más o menos correcto, una organización estaría más o menos bien si el 20% de sus recursos, 20-25%, lo dedicara a tareas de diagnóstico. Es decir, de su recurso, quiere decir horas hombre que utiliza mantenimiento, a tareas de diagnóstico, con máquina preferentemente en marcha. Aproximadamente el 70% de sus recursos lo debería dedicar a mantenimiento correctivo programado. ¿Y qué porcentaje nos queda para el correctivo no programado? 2%, 3%, hasta el 5% en algunas organizaciones en las que se lo pueden permitir. Pero un 2%, un 3% de correctivo no programado, en cuanto a tiempo, a horas hombres dedicadas al mantenimiento, puede ser un balance muy correcto. Claro, esto no tiene nada que ver con este 70-30 o con este 75-25 que vemos en muchos casos. Por tanto, la selección adecuada puede ser correcta. Bueno, pues o sea, la selección adecuada de indicadores nos puede ayudar a utilizar buenas guías. Bueno, pues hombre, yo les animo a que lean el libro que hemos editado del mantenimiento 3.0 y en el que contamos estas cosas y alguna más. Y yo creo que dentro de poco le podrán encontrar pirata en algún sitio, así que si no lo quieren comprar, seguro que en Emule o en Caja y tal lo pillan, porque yo como escritor lo que me interesa es que la gente lo lea. No, a este señor igual le interesa más que lo compre, pero a mí me interesa que lo lea. Y bueno, pues eso es todo. Si tienen alguna cuestión, saben que vamos a tener un debate al final, pero si quieren plantear alguna cosa, pues estaré encantado de responderles. Sí. La verdad es que yo estoy encantado de todas estas teorías que al final lo que a mí me resulta de gran importancia es esto último que hemos hablado, la planificación y la programación. Y muchas veces vas al GEMAO, no solamente a eso, sino a cualquiera otro, profundizan bien, hacen bien
todo lo que es la estructura que tiene la empresa, con la distribución de máquinas, equipos, tal. Pero te vas al módulo final de programación y planificación, que es donde está la madre del cordero, y te encuentras una pelea que no, o sea, que no te sirve. Tienes que hacer. Y al final te encuentras programando 2 horas antes de la jornada, de empezar el trabajo, o el día anterior, ya eso siendo optimista, pero 2 horas antes, que tareas repetitivas. Y yo estoy siempre interesado en buscar planificación, programación, e intento hablar de ello siempre que estoy en alguna empresa, y me cuesta horrores por esa falta de disponibilidad de ese 20-25% de recursos en diagnóstico, planificación, programación, etc. No, yo, o sea, te tengo que dar toda la razón. O sea, yo lo que veo es que hay un problema con ese, digamos, con ese recurso que yo tengo que usar para tareas que no son directamente estar con la llave, y en qué se utiliza el tiempo, porque joder, parece muy caótico, ¿eh? No me parece que la industria en general, e incluso la edificación, esté no sé, esté abordando las 4 funciones básicas que tiene ese departamento de mantenimiento, que es crear el plan de inspección, actualizar ese plan de inspección y gestionarlo con el GEMAO, que sea adecuado, investigar averías y planificar el mantenimiento. Esas 4 funciones que son básicas, yo lo que encuentro es que están desperdigadas, no están concentradas en nadie, están desperdigadas en otros, y fundamentalmente caen en la cabeza del jefe de mantenimiento, que está en 20.000 batallas que no son esas. Así que coincido contigo. Claro, perdón, hay un añadido. O sea, toda producción trabaja con una mentalidad lean. Todo el mundo trabaja con una mentalidad lean, con una teoría metida, una estrategia metida en la propia empresa, y sin embargo el mantenimiento no trabaja con la misma estrategia. Lean, que es evitar todo tipo de despilfarros de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, lo malo es que tienes que transformar una cultura. Te encuentras como jefe de mantenimiento al nivel en el que estamos, que es el que estamos, justo por debajo de la dirección, y peleando para decirle a los demás que cojan esa misma cultura que ellos están intentando expandir, y que le dicen, y a mí también, por favor. Bueno, pues si no tienen ninguna cuestión más, y veo que son tímidos, pues después ya tenemos ocasión durante el café y en el foro final de cualquier cuestión que se les pueda plantear, pues seguir.